liberación de SRH y ACTH. Bien, por eso lo vemos bajos. Claro, exacto. Entonces se correspondería con el paciente A. Perfecto. ¿Sí? Sí, esa era mi duda, o sea, podría ser uno o el otro. Eso. Una cosa, chicos, siempre no se olviden de hacer el razonamiento que venimos como diciéndole en todos los temas, de siempre pensar cuál es el estímulo, cuál es la consecuencia de ese estímulo, y si esa consecuencia se convierte otra vez en un estímulo para otra respuesta. Entonces, en general en la fisiología siempre van a tener ese esquema. Hay una señal inicial que da lugar a otra, entonces esto se repite para todos los temas. Por eso lo que decía Meli, o sea, traten de pensar en vez de atacar el problema todo junto, de decir, bueno, si el dato es que el tumor hipoficiario es secretor de ACTH, ahí esa sería la primera, digamos, el primer evento, es decir, tengo un tumor que libera ACTH, entonces eso tiene que estar aumentado. Y a partir de ahí, si yo tengo en la cabeza o miro en un libro cómo está estructurado el eje, puedo ir haciendo el razonamiento de qué consecuencias va a generar esa hormona, en este caso es la ACTH, pero puede ser cualquier otra, qué consecuencias va a traer que esa hormona esté aumentada. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de razonar, en vez de preguntarle nosotros cómo es el eje para la liberación de cortisol, se los preguntamos como una forma indirecta para que ustedes, sabiendo el eje, aunque no lo recuerden, lo pueden ir a buscar un libro, razonan cómo funciona. ¿Se entiende cuál es la lógica? Sí, sí. Bárbaro. Muy bien. Bueno, gracias, ahí lo corrijo. ¿Otra pregunta? Sí, con ese que acaba de preguntar Martina, el cortisol, entonces, ¿qué es lo que hace bien? Inhibe la liberación del ACTH, o sea, cuando está muy elevado. Sí, ahí tienen los mecanismos que vieron en endocrino, como las hormonas, las hormonas liberadas por las glándulas, en general tienen efectos de lo que llamábamos efectos de retroalimentación negativa sobre las estructuras liberadoras, ¿sí? En general ustedes van a encontrar que sea la hipófisis, depende del caso, en este caso si hablamos de cortisol, hablamos de adenohipófisis y hipotálamo, van a tener receptores para cortisol que permiten recibir, digamos, o censar de alguna manera los niveles de cortisol y van a disminuir la producción de las hormonas que estas estructuras están liberando. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría, excepto algunos casos como el estradiol, la mayoría funciona con mecanismos de retroalimentación negativo? O sea, cuando aumenta la hormona en sangre, se inhiben las hormonas liberadoras, tanto del hipotálamo como de la hipófisis. Está bien, está bien. A ver quién levantó la mano. Martina, ¿es otra o ella que te quedó levantada? ¿Rocío? No sé cómo bajarla. A ver ahí. Rocío, ¿tenés una pregunta? Sí, hola, buen día. ¿Cómo Hola. va? La pregunta es medio básica, pero yo llegué medio tarde con la guía de músculo. Estaba mirando los gráficos cuando nos piden relacionar intensidad en la fuerza de contracción de los distintos músculos con la intensidad de un pulso de corriente, no con la frecuencia. O sea, y ahí me hizo ruido porque siempre trabajábamos con la idea de frecuencia, de que el potencial de acción ya siempre tiene la misma intensidad, pero lo que puede cambiar es su frecuencia en respuesta a, por ejemplo, la concentración de neurotransmisor.
y que, digamos, esa frecuencia era proporcional a, por ejemplo, la cantidad de calcio liberada, y con eso venía la contracción. Pero entonces no sé bien cómo pensar cuando la variable es la intensidad de la corriente y no la frecuencia. Sí, eso tal vez es confuso, porque esa es una ¿cómo se dice? Es un ejercicio que está planteado para un estímulo en un experimento. Yo no me acuerdo, ¿vos tenés ahí, Mary, la guía? Porque esto puede ser que los confunda. Y es la guía de fisiología muscular, creo que es el punto 3, son uno de los primeros gráficos que aparecen. No, sí. A ver. Sí, Lo puedo achicar un poquito porque ahora está muy grande, para que veamos todo. ¿Es este? Sí, sí. Bien. Sí, por ahí la diferencia que tenemos en este ejercicio respecto a otras situaciones donde analizamos lo que pasa a nivel de una única neurona, es que acá estamos analizando un preparado que es de todo el nervio y todo el músculo, ¿sí? Entonces intervienen ya cosas más macro, si se quiere, que si estuviésemos mirando el soma de la neurona, el axón y una sola célula muscular, ¿sí? Entonces acá lo que se hace en ese preparado, que antes se hacía, ahora quedó hecho un ejercicio de guía, era aislar el nervio ciático y el músculo y estimular con un pulso eléctrico sobre el nervio, ¿sí? Lo que acá les aclaramos en el ejercicio es que en este caso cuando aumentamos la intensidad, no es como cuando se aumenta la intensidad de la despolarización en el soma, que va a generar más frecuencia de potenciales de acción, porque esa codificación entre más despolarización y más frecuencia ocurre a nivel del cono axónico. Y acá, como estamos estimulando el nervio, en realidad estamos estimulando directamente los axones, por debajo, o sea, el soma y el cono axónico quedó en la médula, ¿sí? Entonces, lo que hacemos al estimular en el nervio es alcanzar a despolarizar más o menos cantidad de axones, ¿sí? Yo toco con un electrodo, apoyo y toco el nervio, que es un cordón de axones. Donde estoy tocando, seguramente con un pequeño estímulo, voy a lograr despolarizar esos axones y que el potencial de acción se genere y viaje hasta el final, digamos, hasta la terminal axónica y libere neurotransmisor y contraiga las células de músculo que estén inervadas por esos axones. Pero seguramente con un estímulo muy chiquito no logres llegar a todo el cordón de axones que forman ese nervio. Entonces, a medida que aumenta el estímulo, la intensidad de ese estímulo, lo que ocurre es que vamos como activando, despolarizando más cantidad de axones, hasta llegar a despolarizar la totalidad, y que eso implique que se vayan a contraer la totalidad de células del músculo esquelético, ¿sí? Un poco era como para reflejar eso que ocurre después fisiológicamente, de que no siempre que se envíe una señal hacia el músculo esquelético se van a estar contrayendo todas las fibras musculares que forman un músculo, sino que dependiendo de la fuerza que haya que hacer, a veces se activan más cantidad y a veces menos. Claro, esto es lo que en realidad es como es un preparado in vitro, no respeta todas las características de la fisiología normal. Ahí lo que está poniendo de manifiesto es, ¿se acuerdan cuando yo les dije que uno, por ejemplo, con una mano puede hacer una determinada fuerza, ¿no? Desde levantar una lapicera hasta levantar un peso mucho más pesado. Eso es lo que se está poniendo en evidencia acá, en este experimento in vitro, de forma totalmente, como diría, artificial, si se quiere. Porque lo que nosotros estamos generando con estos aumentos en la intensidad del estímulo sería homólogo a lo que uno, después del aprendizaje y de incorporar patrones de desarrollo motor, hace cuando decide, por ejemplo, levantar un peso liviano. O sea, yo miro y digo, bueno, voy a levantar esta lapicera. Ya sé
cuánta fuerza tengo que hacer para levantar esta lapicera. Y también hay toda una cuestión de predicción debido al aprendizaje que me permite hacer una fuerza adecuada para eso. Pero los músculos son los mismos con los que después podría levantar 10 kilos. ¿Se entiende? Como uno podría pensar que lo estamos simulando con estos 13 volts de estímulo. Es un poco complejo de explicar así en el aire, porque hay que entender cómo estar bien, cómo está estructurado, preparado in vitro para entender este ejercicio. Si tienen, nosotros, esto no es que lo vamos a evaluar, quedó en la guía porque después nosotros en el aula cuando lo hacemos lo desarrollamos todo y quedó en la guía este problema. Así que, digamos, esa es la explicación. Si no se la terminan de entender, no importa. Nada, déjenla así. Traten de entender bien la parte del funcionamiento fisiológico, cómo funciona cuando todo el circuito está integrado. ¿Se entiende? Bien, genial. Sí, igual se entendió, gracias. ¿Se entendió? A ver, Meli, vos tenés ahí, ¿me dejás compartir una cosita? ¿La pantalla? Meli. Hola. Hola. Una cosita. En 10 minutos se va a terminar la sesión de Zoom. Volvemos a entrar a pasar. Porque uno tendría que pensar, lo que decía Meli es que el axón, o sea, el nervio, perdón, va a estar formado, digamos, si uno tuviese un nervio así, con una sección así, va a estar formado por un montón de axones, ¿bien? Que van a estar transcurriendo por ese nervio. Cada uno de esos axones va a inervar una cierta cantidad de fibras esqueléticas. ¿Bien? Otro axón va a inervar a otra fibra esquelética. Y la suma de todas estas fibras esqueléticas, ¿bien?, va a formar el músculo. ¿Se entiende? Todo esto va a dar forma al músculo. Entonces, si yo aplico un estímulo pequeño, voy a estimular un solo de estos axones, una región, no sé, que involucrará un solo axón, por ejemplo este. Entonces se va a excitar esta fibra muscular. ¿Bien? Ahora, si aplico un estímulo mayor, de mayor voltaje, voy a llegar a estimular más axones, que puede llegar a ser este más este. Entonces se van a estimular 2 o más fibras esqueléticas. Y así, mientras más grande sea el estímulo, voy a reclutar o voy a estimular mayor número de axones que van a estimular más número de fibras esqueléticas o de células esqueléticas que están formando este músculo. Bien. Claro, y de ahí que la fuerza de contracción sea mayor. Entonces, claro, llega un punto que el estímulo, ya estimulaste todos los axones que formaban ese nervio. Entonces, si haces un estímulo mayor, pero ya están estimulados todos los axones, no vas a poder reclutar más células porque vas a estar ya habiendo estimulado todas las células que estaban formando ese músculo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo la guía, pero vieron que a partir... Claro, a partir de un cierto voltaje ya estaban estimulados todos los axones. Ay, quiero una cosita de esa, una dibujante de esas. Qué hermoso. Estamos re top. Bien, genial. Gracias, Nico. Bien, gracias. Bien, sigamos adelante. ¿Más preguntas? Me surgió... Otra duda, dale, Ramiro. Sí. No, me surgió una duda ahora con respecto a esto de la fuerza del músculo. Entonces, la fuerza del músculo aumenta a medida que más células se contraen, pero también puede ser por la frecuencia
de contracción, porque ahí Exacto. justo vi un gráfico donde vos no aumentás la intensidad del pulso, pero aumentás la frecuencia del pulso y la fuerza aumenta. Claro. Entonces, lo que yo interpreto es que la cantidad de axones que van a estar estimulados van a ser los mismos, Sí, pero el tiempo que se les da para relajarse no es suficiente, entonces permanecen contraídos y eso se lee como un aumento en la fuerza. ¿Estaría bien eso? Exacto, está muy bien. Ah, Piensen que perfecto. tienen, claro, porque ahí eso sería a nivel de, estaríamos nada más trabajando a nivel de una célula, Claro, pongámosle, ¿no? O suponete. sea, Claro, entonces, y es un poco lo que habíamos hablado el otro día en una de las consultas, que bueno, si no llego a recuperar todo el calcio del citoplasma que se liberó en la contracción anterior, ese calcio va a quedar en el citoplasma y va a estar participando en generando fuerza y se va a sumar al nuevo calcio que se libera con el nuevo estímulo. claro, se va haciendo acumulativo. Exacto. Claro, es está como, bien. es Perfecto. como que vos tenés dos variables para aumentar la fuerza del músculo. Una es o dos limitantes. Una es la cantidad de calcio que vos vas a tener en cada momento de la contracción pensada como una única célula, ¿no? Esa célula tiene una cantidad de calcio y una cantidad de proteínas contráctiles que cuando reclutás todas las proteínas contráctiles a cada nivel de calcio, más fuerza esa célula no va a poder hacer. Y además tenés, a nivel, si lo pensás, de músculo entero, lo que sería el reclutar las unidades motoras, que también ese músculo va a tener un límite. Una vez que vos, a la frecuencia máxima de estímulo, reclutes la mayor cantidad de unidades motoras de ese músculo y liberes todo el calcio posible, ahí estaría tu límite de fuerza en ese músculo. Claro, Por claro, sí, eso sí, hay obvio. gente que tiene más fuerza y otra que menos, porque lo que tiene en realidad es, cuando uno dice más masa muscular, lo que tiene es más cantidad de proteínas contráctiles adentro de cada célula, ¿sí? Por eso las células tienen más volumen, el músculo adquiere un mayor volumen y adquiere también una mayor fuerza. Eso es un proceso dinámico y es un proceso que está regulado incluso por la misma neurona motora, que le genera los impulsos que recibe la célula muscular, le sirven también como se llama, como actividad trófica, para generar o inducir la síntesis de esas proteínas. Piensen ustedes que ustedes habrán visto que si uno queda inactivo, después de la pandemia, por ejemplo, si no hacemos nada, vamos a quedar todos con las células musculares a la mínima expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están recibiendo, por ejemplo, el estímulo que genera hasta caminar, desde cosas tan simples como caminar o subir escalera, ¿se entiende? Claro, sí, Eso sí, no lo habíamos hablado la otra vez, digamos, es un detalle, pero no es un detalle menor. También se pone en evidencia si ustedes se quiebran un hueso, que dejan inmóvil la pierna o el brazo, o lo que sea, y ahí la masa muscular se reduce. Pero cuando hablamos de masa muscular, en realidad lo que estamos hablando es de cantidad de proteínas contráctiles que están adentro de cada célula de músculo. Hasta ahora no digamos, no está comprobado ni se piensa que no es que se generan más células de músculo esquelético, sino que adquieren un mayor volumen. bien, buenísimo. Y una última pregunta, como para, digamos, hacer esa respuesta bien completa, yo diría, ¿Sí? No te escuché la No se última. escuchó. No. Perdonen, ahí chicos. está. Perdón, es menos de un minuto, ya se va a cortar. Ayer no pudimos entrar a la misma... Sí, pero era porque de las que se generan en el momento, esta que se programó, creo ok, que sí. ok. Pero bueno, si no llega a funcionar, Vayan a la eh, página que ponemos otra dirección. subimos otra dirección. En principio entramos a la misma y seguimos con la consulta un poco más, si les parece bien. Sí, sí, sí. Bueno, listo.
Sí, No, dale. lo que preguntaba era si ese aumento de frecuencias de pulso se ve reflejado en un aumento en el potencial de acción en el tiempo. ¿Sería eso? Como para hacer bien la respuesta, tipo desde el inicio. No No sé si entiendo. me expliqué bien. No, Claro, a ver. esos pulsos se dan con una mayor frecuencia. Eso implica Vos un te preguntás aumento. si va a haber mayor número de potenciales de acción en el axón o en el músculo, Sí, ¿no? sí, O sí, en sí va a haber, todo. claro, si va a haber mayor cantidad de potenciales de acción en el tiempo. Sí, Y si, Eh, sí, en el por- axón, o sea, si vos lo... Mary, ¿querías decir No, algo? no, dale, dale. Si Dale vos vos. estás excitando directamente sobre el axón, sí, se van a generar mayor número de potenciales de acción en ese axón y eso va a generar un mayor número de potenciales de acción en el músculo, ¿sí? Claro, listo, era eso. Para saber la respuesta del inicio. Nada más. Por Bien. cada, Gracias. por cada estímulo, ahí en el axón vas a tener un potencial de acción. Si estimulás con más frecuencia, tendrás esa exacta frecuencia de potenciales de acción. Claro, eso, a eso iba. ¿Sí? A eso iba, gracias. bajarla. Ah, porque no podía bajar. Bien. Bueno, ya creo que estamos los que éramos. ¿Más preguntas? Bueno, la de Ramiro había quedado, sí, había quedado. Rocío. Sí, yo tengo otra pregunta, o sea, para no salir de lo de músculos, ya que estamos ahí. Están con músculo a full. Sí, bueno, en mi caso particular es el tema que más tengo medio flotando. Bajando en la misma guía nos habla de músculo liso y nos preguntaba relacionar la fuerza de contracción con el potencial de membrana. Y en este caso, bueno, teniendo en cuenta la característica principal que el músculo liso no desarrolla potenciales de acción. Entonces ahí un poco, por lo que yo entendí de los gráficos, era que también como que el razonamiento me quedaba igual que si fuera un potencial de acción, porque veía que cuando aumentaba la frecuencia potencial de membrana, también aumentaba la fuerza de contracción del músculo. Bueno, no sé, lo que yo había pensado era que por ahí eso podría ser debido a que algo de lo que modifique el potencial de membrana de alguna manera termine haciendo que aumente la concentración de calcio intracelular, por más que esto no sea un potencial de acción. No sé si está bien. ¿Quién querés contestar medio, Nico? No, por ahí hay aclaración que en realidad en músculo liso sí puede haber potenciales de acción. Por ahí la diferencia es que no necesariamente tiene que haber potenciales de acción para que ocurra una contracción y que en realidad depende del tipo de músculo liso, porque hay muchos tipos, cómo va a ser la población de canales iónicos que tenga y si va a tener o no potenciales de acción. Digo, tenemos todas las variables en músculo liso, ¿sí? Podés tener músculos lisos en los que puede ocurrir potenciales de acción, pero a su vez que tampoco es necesario que ocurran porque hay otros mecanismos por los cuales también puede aumentar el calcio, ¿sí? Y otros músculos lisos en donde no puede ocurrir potenciales de acción porque no tienen los canales, y también hay otros múltiples mecanismos por los cuales aumenta. ¿Sí? Siempre como que la idea sería, puede o no ocurrir potenciales de acción, y a su vez hay múltiples mecanismos por los cuales aumenta el calcio, que pueden tener que ver con cambios en el potencial de la membrana o no, que es lo que se ve un poco en el ejercicio. Espérate que voy acá. Este ejercicio es el que vos decías, Rocío. Sí, entiendo. Bien, acá es como un poco para ilustrar esto de la variación que hay entre distintos tipos de músculo liso, ¿no? Tenés en un caso, en el primer caso, uno en donde sí ocurren potenciales de acción y la fuerza se correlaciona con esos potenciales de acción. Acá tenés otro tipo de potenciales de acción, como se conocen como ondas lentas, y estas son como espigas que cuando se llega a un determinado potencial se disparan, que también hay como una correlación entre el potencial de membrana y la fuerza. Pero después tenés acá abajo otros donde no ocurre potencial de acción, simplemente... ¿Qué pasó?
Sí, no importa, yo sigo. Se le cayó internet a Neameli. Ahí se entendía lo que era o sea, el músculo liso es como que todo puede pasar. Todos los mecanismos que hemos visto podrían ser posibles. Igual ¿cómo se llaman? Los potenciales de acción que se verifican en el músculo liso no son del estilo ni de la neurona o del músculo esquelético, son diferentes. Si leen el libro van a ver que son potenciales de acción que se dan generalmente con calcio, con canales de calcio, pero sin entrar en detalle porque hay que ver de qué músculo liso estamos hablando. Lo que tienen que tener presente es que, como concepto general, si la membrana se despolariza, sea por un estímulo graduado, porque, digamos, de alguna manera a ese músculo liso le llegó una señal que despolarizó su potencial de membrana de reposo, y esa despolarización es sensada por algún canal, sea lo más común que hemos visto, canales de calcio voltaje operados que están en la membrana, esos canales aumentan su probabilidad de apertura, entra calcio, y ahí ya tienen el aumento de calcio necesario, si es que llega a un aumento considerable, para que se inicie la contracción del músculo liso. Eso sería, digamos, como una regla general para el músculo liso. Cualquier estímulo despolarizante, ya sea a través de un potencial de acción o a través de ondas que se llaman ondas lentas en algunos tipos de músculo liso, si hay estructuras que lo puedan sensar y esas estructuras dejan pasar calcio, por ejemplo, se va a generar una contracción. ¿Se entiende? No sé si me están escuchando o no. Sí, sí, perfecto, se entendió. Entonces, esa figura que mostraba Meli, que yo no tengo acá a mano las guías, lo que le mostraba era un poco... Esperen que la admito de nuevo, ya volvió. Lo que mostraba era esa, la variabilidad. Pero como nosotros no vamos a hablar acá ni en detalle del músculo liso de tal o cual lugar, por ahora tengan ese concepto general. Hola Meli, ahí yo les continué la explicación. Después van a ver que, por ejemplo, cuando veamos sistema digestivo, vamos a ver el comportamiento del músculo liso en el sistema digestivo que da lugar a las contracciones del intestino delgado, del intestino grueso. Cuando veamos respiratorio, vamos a ver cómo la contracción del músculo liso genera disminución de las vías aéreas, y así vamos a ir viendo algunas particularidades. Pero por ahora, conceptualmente, yo te diría que te quedes con eso, que un estímulo despolarizante, de donde venga, que genere apertura de canales de calcio, voltaje operado, esa es la clásica, va a generar por ingreso de calcio aumento de la contracción. Perdón, tuve un problemita de conexión. No sé si lo dijeron o no, pero también en músculo liso vos podés tener aumento de calcio intracelular y contracción independiente de lo que ocurra en el potencial de la membrana. ¿Sí? Tenés lo que dijo Vero, o sea, todo aquello que despolarice, ya sea potencial de acción o una despolarización de otro tipo, va a abrir canales voltaje operados de calcio y va a entrar calcio, genial, va a generar contracción. Pero también un ligando podría unirse a un receptor de membrana y activar una cascada de señalización que libere calcio del retículo, por ejemplo, mediada por IP3, en la vía GQ, ¿sí? Digamos, como que tenés mecanismos que son independientes de voltaje en el caso del músculo liso, también, conviviendo con los que son dependientes de voltaje. Bien. Después acá Agustina preguntaba, ¿en músculo cardíaco la única forma que aumente el calcio es del medio extracelular? No, ojo, con el músculo cardíaco, lo vieron el otro día también con un poco más de detalle en la clase de cardiovascular,
El músculo cardíaco necesita del calcio extracelular para inducir liberación de calcio del retículo, pero digamos, la componente de liberación del retículo sarcoplásmico en el músculo cardíaco es importante, es necesaria para que se genere la contracción del músculo cardíaco. El calcio, si ustedes recuerdan cuando Pablo explicó el potencial de acción de la célula muscular, del miocito cardíaco, vieron que tiene una forma. Nico, ¿vos querés dibujarlo? Que tenés tu cosito. ¿Está Nico ahí, no? No sé si está Nico. Ah, Si sí. querés, por ahí tuvo un problema igual que yo. Si querés lo Ah. dibujo yo. ¿Qué es lo que querés que dibuje? ¿El potencial de acción? Claro, para mostrar de en qué etapa, porque esa es una cosa que a veces no queda tan clara. Pues, Ahí ven. sí. Ay, tuve un problemita. Pare. Es como que hoy la tecnología y yo no van. Ahí va. Fíjense que en la parte de la meseta, esta parte, digamos, donde se establece como un nuevo, yo señalo, pero seguro no se ve, en la parte de la meseta, desde donde se establece ese nuevo potencial bastante estable, pero mucho más despolarizado, en esta fase habíamos discutido que se genera por la entrada de calcio y la salida de potasio. Esta entrada de calcio durante este tiempo es la que genera la liberación de calcio inducida por calcio desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, recién ahí, cuando se libera calcio del retículo, el miocito se contrae. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no hay calcio en el líquido extracelular, este potencial de acción va a estar alterado porque esta meseta no va a poder suceder, se va a cortar el potencial de acción porque el canal de potasio va a repolarizar rápidamente. Entonces sí, es muy importante el calcio extracelular porque es la señal de alguna manera, pero es importante que se libere también el calcio del retículo. ¿Se entendió? Esto lo había preguntado Agustina. Bien. Que es, digamos, no quiero confundirlos, pero por ahí a veces las comparaciones a veces les ayudan, que es diferente a lo que ocurre en el músculo esquelético, donde la entrada de calcio no es necesaria para la contracción. En el músculo esquelético lo importante es el calcio que sale del retículo, ¿sí? Y después Rocío preguntaba del anterior, ¿el receptor de rianodina sería independiente de IP3? Sí, es otro receptor. Uno es el de IP3, que es sensible a IP3 y libera calcio, y otro es el receptor de rianodina, que se activa por calcio y libera calcio. ¿Sí? El ligando es el calcio, y cuando se abre, libera calcio. Lo que tienen en común esos dos es que están localizados, son dos receptores localizados en el retículo sarcoplásmico, e incluso se debate, no está ni saldada, si son retículos diferentes, digamos, donde se localizan los de IP3 y los de rianodina. Pero en el músculo liso hay de los dos. Bien. ¿Quién más? Rocío levantó la mano. Sí, te pido así lo digo porque es medio largo de escribir. Es sobre lo mismo, sobre esos receptores. Los de rianodina son los que están en el músculo esquelético. O sea, los que están en el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético, y son estos que se activan mecánicamente a partir de los que están en los túbulos T. Sí. Y no dependen de IP3 entonces. No. Y en el caso del músculo cardíaco, no son receptores de rianodina, pero tampoco dependen de IP3, son de calcio, estimulados por calcio.
No, en el músculo esquelético en el cardíaco son receptores de rianodina, no están acoplados a los canales de calcio de los túbulos T, pero son receptores de rianodina de la otra isoforma, porque hay varias isoformas, y se activan con el calcio que entra por los canales de calcio. Pero en los dos casos son receptores de rianodina. Sí, a nosotros como que el nombre ese tampoco nos dice demasiado en este contexto, es como que tiene que ver con cómo se descubrió y demás. En realidad, con que sepamos que son canales de calcio y cuál es la particularidad de cada uno en cada músculo, es decir, en músculo esquelético, ese canal de calcio del retículo está mecánicamente acoplado al canal de calcio del túbulo T y se abre cuando uno tracciona del otro, ¿sí? Y sale calcio retículo. Eso es lo que nos importa en el músculo esquelético. Y en el cardíaco, saber que es un canal de calcio del retículo que se va a abrir con el calcio funcionando como un ligando que opera ese canal. ¿Sí? Cuando ingresa calcio desde el exterior, ese calcio abre ese otro canal de calcio del retículo. ¿Sí? Resulta que después los dos son receptores de rianodina, pero son distintos. Bueno, por ahí todo ese detalle, para no hacernos lío, nosotros como que incluso lo evitamos, tratamos de ni ponerle ese nombre, porque hay un montón de nombres que tienen que ver con la farmacología de cada canal, que para la fisiología ahora no nos importa mucho, ¿sí? Lo importante es que quede claro que eso, que son canales de calcio, en cada caso funcionan con distintos estímulos. Sí, pero son proteínas ¿sí? diferentes, son proteínas de diferentes familias, digamos, no es que es el mismo, ¿no? Los receptores de IP3 son un tipo de proteína, los receptores de rianodina son otro. Después la nomenclatura sí es un caos, ¿por qué? Porque es como dice Meli, viene de que la persona que lo descubrió o el grupo que lo publicó se le ocurrió ponerle canal de rianodina o receptor de rianodina, que es una sustancia externa, y el otro le puso receptor de IP3, que es un segundo mensajero endógeno. Entonces, bueno, eso. Si quieren como mini resumen, pueden decir que esquelético y cardíaco son receptores de rianodina, liso tiene de los dos. Para que les quede así como un concepto cerrado. Acá hay una pregunta de Camila que dice, la diferencia entre los canales iónicos de células marcapaso respecto a un músculo esquelético son los canales catiónicos inespecíficos operados por voltaje y los canales rápidos de calcio. A ver, sí, Te hago la pregunta así, más fácil. A ver, la sí. duda era la diferencia en el potencial de acción, ¿viste? La fase meseta, digo, para entender por qué en un caso no está y en el otro sí, me preguntaba si la diferencia estaba en presencia de determinados canales que están en un tipo de músculo y no en el otro. Sí, esta es una opinión personal y muy personal, pero cada uno después estudia como quiere, ¿no? No soy muy amiga de hacer esas comparaciones, pero ¿por qué? Lo hemos discutido también con otros docentes, porque a veces las comparaciones no sé si aportan demasiado a entender la lógica del funcionamiento de una célula, ¿no? Lo decían el otro día en la clase con Pablo. ¿Qué hace que una célula sea marcapaso o sea miocito? O sea, si lo pensamos así en perspectiva, ustedes piensen que todas las células surgen de células iniciales todas iguales, llamadas pluripotenciales, que son de donde arranca el embrión, que son células todas iguales, y después hay un proceso en el organismo, a medida de que va madurando, de diferenciación celular. Esa diferenciación celular lo que conlleva es a que va expresando, tiene un patrón de expresión de distintas proteínas particulares que le confieren una función. Entonces, una célula muscular expresa proteínas contráctiles que después le van a permitir justamente contraerse.
una célula marcapaso, esos canales catiónicos inespecíficos que habíamos hablado, que se llaman los FANI, son como canales vitales o, digamos, como la marca de esas células para poder generar esos potenciales oscilatorios en el reposo. No sé cómo contestarte si esa es la diferencia. Hay un montón de diferencias entre una célula marcapaso y una célula muscular contráctil, no solamente los canales esos, la presencia de las proteínas, la presencia de receptores específicos para recibir determinadas señales. Entonces, yo como que mi consejo es, estudien cada célula fundamentalmente asociada a la función que cumplen y a cuáles son las características que tiene esa célula para poder cumplir esa función. Entonces ahí van a entender más que tratar de recordar imágenes diferencias y similitudes. Igual si les sirve la comparación lo pueden hacer, digamos, esto es personal. Me parece que cuando uno hace comparaciones estimula más a estudiar más de memoria, y cuando uno estudia asociado a ver qué tipo de estructura está asociada a la función de esa célula, nos estimula más a estudiar aprendiendo qué le pasa a esa célula. Pero bueno, esa es una cuestión. No sé si Camila respondí, la respuesta es sí, pero no es solo eso. Claro, no, está bien, gracias. En realidad era más, intentando buscar una justificación a la diferencia en el dibujo de los potenciales de acción y de, por ejemplo, por qué un tipo de músculo se puede tetanizar y el otro no. Y, bueno, buscando esa justificación dije, tiene que haber alguna diferencia para la diferencia en los potenciales de acción, y eso tiene que estar en los canales. Sí, exactamente, claro. No, eso ni hablar. Por eso nosotros cuando les mostramos todos los diferentes tipos de potenciales de acción que hay, lo que queremos que entiendan es que esas formas o ese curso temporal que tiene cada variación del potencial es dependiente de los canales. Esa meseta que tiene el potencial de acción de una célula contráctil del miocardio es porque hay unos canales que juegan en el potencial de acción que no juegan en otros tipos celulares. Sí, claro, esa era la pregunta. Sí, perdón, no había entendido, como que quería hacer las comparaciones. No, cada potencial de acción, su forma está justificada en la diferencia de canales iónicos que juegan un rol en él. Sí, sin lugar a dudas. Y en este caso la diferencia está en estos canales FANI, que nunca me acuerdo el nombre, y en los canales de calcio rápidos. Digo, porque los lentos como que los vi en los dos tipos de músculo. En el potencial de acción de músculo, ¿a qué músculo te referís? Porque en el potencial de acción de músculo esquelético solo juegan canales de sodio y de potasio. Y en el potencial de acción del músculo cardíaco tenés en la meseta canales, además de los de sodio y de los de potasio, en la meseta son los de calcio, voltaje operados, no importa el subtipo. Bárbaro, gracias. Bien. Hay otra pregunta de Victoria. En el libro, cuando habla de los potenciales inestables del músculo liso, habla de ondas lentas y marcapasos. ¿Este último vendría a ser lo mismo que las espigas? Y eso es medio complejo ahí. A ver. Las células... ¿Habla de marcapasos también, Meli, en el músculo liso? Capaz se refiere a las células de Cajal, por ejemplo. Por Claro, ahí yo no me fijé en ese libro si lo menciona de esa forma, pero hay células de músculo liso con actividad
automática, si se quiere, no sé si es un marcapaso tan así relojito como el del corazón. Pero Sí, hay actividad, hay células con actividad automática, como esas, las sí, de Cajal. pero esas como que no son contráctiles, eso déjalo ahí en stand-by que lo van a entender en digestivo. Porque hay que mirar bien, hay que explicar bien cómo está la histología de esas células para que se entienda. Vayan centrando en lo del liso, tomen solamente la parte de cómo se contrae, los mecanismos contráctiles y, y nada más. Cuando veamos funciones del liso asociadas a cada órgano, vamos a entrar un poco más en detalle y explicar eso, digamos, qué son las células marcapaso, cómo se conectan, porque les digo, es muy difícil generalizar el músculo liso, porque en cada lugar tienen un comportamiento diferente. Sí, por ahí tendríamos que haber, por ahí fue un error nuestro. Es difícil separar cuando vienen explicando en los libros, lean esto y lo otro no, pero que en eso quédense tranquilos que lo que no se entendió de última de músculo liso, que sabemos que tiene esas complicaciones, lo vamos a tener en cuenta. Lo van a entender al final de la cursada, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Otra pregunta? Ramiro dice... A ver, Agustina, de mi parte no, dice Ramiro. Agustina dice, profe, para no confundirnos en el parcial, hablamos de acciones voluntarias e involuntarias y estímulos de la periferia que son conscientes e inconscientes. Sí. Sí, un poco lo que había dicho Sí, Cristian, me parece, Cristian. como pensar, para hacer una división de esas clasificaciones, que las vías eferentes pueden ser voluntarias o involuntarias, y las vías aferentes pueden llegar a ser conscientes o no, o ser inconscientes. Creo que está bien, que es práctica esa Sí, diferenciación. yo también creo que lo que dijo Cristian ese día estuvo muy bien. Me parece que es muy buen resumen. Profe, es una pregunta, pero nada que ver de contenido, es con respecto al parcial. Sí. ¿A qué hora van a subir digamos, los enunciados? Y hoy a la tarde los vamos a subir. No sé bien a qué hora. Nosotros hacemos como revisionismo y lo pasamos entre todos para ver. Este es un parcial que piensen que para nosotros es como para ustedes, es nueva la modalidad, la acabamos de inventar. Y bueno, y debatimos mucho si se lo pueden hacer, si no lo pueden hacer. Así que bueno, lo estamos terminando, lo vamos a subir hoy a la tarde seguro, van a tener hasta el martes, hasta ¿qué habíamos dicho, Meli? ¿Hasta las 8? Creo que sí, que era Bueno, las hasta el 8. martes. No, eso está subido el horario, no me acuerdo. Sí, eso miren en las cátedras virtuales, ahí van a tener un lugar en las cátedras para subir la actividad. La idea, bueno, es que lo hagan, que lo que no encuentren lo busquen en el libro, obviamente van a tener todo a disposición. No sabemos cómo va a funcionar, esperemos funcione bien. Ya les dijimos que para nosotros esta es una instancia que, ¿cómo les diría? Estamos haciendo como lo tradicional, tomando un parcial y de alguna manera siguiendo más o menos el esquema, pero bueno, esto es todo nuevo y lo que no queremos de ninguna manera es perder el objetivo que tenemos como cátedra, que es que ustedes aprendan.
Ese es nuestro objetivo, que aprendan la fisiología. Y en esto digo, soy bastante como flexible desde algún lugar. Sabemos que estamos todos desarrollándonos en una etapa desconocida, en un contexto totalmente desconocido, y bueno, estamos haciendo todos, ustedes y nosotros, lo mejor que podemos. Digamos, la sensación de si están aprendiendo o no es de ustedes, realmente. No sé si nosotros vamos a poder realmente tener una sensación bastante concreta de si están aprendiendo o no. Sería bueno a mí me gustaría que ustedes puedan decirnos eso, si sienten que van aprendiendo, si sienten que van avanzando. Y bueno, los parciales serán de alguna manera una forma que nosotros nos queda formal de demostrar institucionalmente que ustedes están acreditando la asignatura. Pero vuelvo a decir, esto va a ser es un aprendizaje para nosotros y para ustedes. Puede ser que se los demos y nos digan, nos resultó fácil, o puede ser que nos digan, nos resultó muy difícil. La verdad, tenemos poca percepción de si van aprendiendo o no. Es como les decía Pablo el otro día, uno se para acá, habla. ¿Con cuántos alumnos vinieron más o menos participando? 5 o 6. El resto está escuchando, y a veces uno en la clase tiene otra percepción. Escucha, habla en las mesas, nos sentamos, debatimos con los que se animan a hablar más en público, con los que no. Entonces acá de la mayoría no tenemos una idea clara de si va avanzando o no. Ojalá que sí, digamos, no quiere decir que porque no hablen o no pregunten no estén aprendiendo, eso ya también lo sabemos. Pero bueno, iremos discutiendo esto sobre la marcha, ¿no? A mí no me preocupa demasiado la formalidad. Sí me preocupa el aprendizaje, de poder, digamos, decir a fin de semestre que, bueno, que algo aprendieron de la fisiología, que lo que no aprendieron, se llevaron lo que no aprendieron, lo que no por ahí estuvo claro, o quedaron baches de temas en particulares, se llevaron la herramienta para poder abordarlo después solos, que eso me parece que es lo fundamental. Así que bueno, veremos. Veremos después que el martes nos dirán ustedes qué les pareció, cómo lo pudieron abordar. No te sé, digamos, decir mucho más. No, está perfecto. Genial. Era eso. De todas maneras, si nosotros después del martes vemos que, el 80% no lo pudo hacer, ponele, no creo que pase, pero suponete que pase un resultado, esperen que me olvidé, que suceda una cosa del estilo, bueno, lo veremos, analizaremos y volveremos para atrás. Acá no hay nada digamos, de vida o muerte. Así que yo lo que diría es que lo hagan tranquilos, que busquen, que lo piensen. Es un examen, nosotros pensamos que es un examen que no es que les va a llevar 4 días hacerlo. Debería llevarles, si ustedes, es un parcial más o menos del estilo del que ustedes podrían hacer en un parcial presencial normal. No es que ahora les damos un choclazo porque tienen 4 días. Claro, está bien. O por lo menos no es nuestra intención, pero vuelvo a decir, para nosotros es nuevo también. Nosotros en general, cuando hacemos cambios y demás, los evaluamos, los pensamos, muchas veces los hemos consensuado con los alumnos. Entonces, bueno, nada, veremos después del martes cómo les resultó. Lo podemos charlar en la clase, lo podemos charlar en las clases de consulta. ¿Vieron los mails que nosotros tenemos así por grupitos de a 10 o 12? Todas las opiniones que ustedes tengan, nos pueden enviar
porque para nosotros van a ser útiles, o para las próximas, si nos toca hacer otro parcial no presencial. Y la otra, que como van a tener esa instancia de que lo van a enviar y nosotros lo vamos a mirar, y les vamos a decir, acá está incompleto, esto está mal, o mirá esto de nuevo, bueno, va a haber un ida y vuelta que me parece que nos va a servir a todos, o al menos eso creemos. Está bien, sí, yo creo que también. Lo que quiero que tengan la tranquilidad es que es una cosa que me preocupa también a nivel de la facultad, es que el esfuerzo que ustedes están haciendo de hacer las clases virtuales, así como el nuestro, va a tener un correlato de acreditación de la asignatura. Digamos, vamos a buscar que eso sea así, por lo menos, digamos, en aquellos que demuestren que sea así, no es que, digamos, al final del semestre, yo lo que no quiero que ocurra es que al final del semestre uno diga, o en julio, digamos, y bueno, no, pero esta modalidad virtual no nos convence, y entonces, digamos, no va, por lo menos en nuestra asignatura vamos a tratar de que eso no sea así, porque esto es un esfuerzo enorme que todo el mundo está haciendo, y bueno, acreditarán la materia en el marco de la pandemia, y bueno, nada, el aprendizaje se da de todas maneras. Eso quiero que estén tranquilos, porque sé que es no sé si es en el caso de este grupo, pero sé que hay una preocupación en los estudiantes de eso, de que por ahí estén siguiendo varias materias y después no tienen la certeza de qué va a pasar al final del cuatrimestre. Nosotros, nuestra intención es de que sí acrediten la materia aquellos que de alguna manera puedan ir demostrando que aprendieron, ya digo, no las particularidades de cada cosa, pero sí conceptualmente la fisiología. Bien. Camila tiene la mano levantada. Camila. Me había quedado levantada, pero si quieren aprovecho para hacer una pregunta. Bueno, primero que con todo lo que comentaste, yo creo que las herramientas para aprender las tenemos en esta materia al menos, y después, obvio, va a depender de cada uno sentarse a estudiar o no y aprovechar esas herramientas, pero por lo menos en esta materia las herramientas las tenemos. Yo por lo menos siento que aprendí más o que sé más que antes de arrancar la cursada, así que en ese sentido he aprovechado las distintas herramientas. Y después, más referido a la consulta, un poco el tema, dice que grafiquemos, a ver, espera que leo el enunciado. Dice, dibuje los registros de actividad eléctrica que esperaría observar en el punto 1, que sería en una terminal axónica, cuando recibe un estímulo una célula pseudomonopolar, me parece que es. Y nada, sería simplemente una despolarización. Ahí no hay potenciales de acción porque no estamos en el axón, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Querés compartir la pantalla, Camila? A ver, espera, no sé. A ver. Esa sería... Bueno, no, dibujo horrible, pero sería una cosa así. Bien. A ver, vos... fisiología. ¿Cuál es el ejercicio integrador? Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 1. Es la pregunta 2, o sea... No, ese es el ejercicio 2 del integrador.
esta es la situación, y ese sería el punto 1 donde me piden dibujar la actividad eléctrica. Acá es cuando recibe el estímulo de estiramiento, y más o menos eso es lo que yo había pensado. Así que bueno, no sé si es correcto o si... ¿Me escuchan? Sí, sí, yo te escucho, sí. Lo que vos tenés ahí es que vos sabés que la neurona 1, frente a más estiramiento, tiene una mayor actividad. Claro, yo Bien. pensé que cuanto mayor estiramiento, más se Eh, despolariza la membrana. Chao. O sea, eso Entonces, ya lo sabías porque en realidad creo que eso me parece que viene en dame un minuto que termino de leer una cosa del ejercicio del enunciado. Creo que lo sabés porque más abajo No, porque más ahí abajo está, se claro, ve que el que a mayor neurotransmisor estiramiento hay 1, más neurotransmisor. Fíjate, baja un poquito tu guía. Vos sabés que acá donde dice estiramiento, un poquito sí, más. Un poquito más abajo, vos sabés que a mayor estiramiento tenés mayor cantidad de neurotransmisores. Ahí. Esto que las primeras dos barritas te están indicando que a mayor estiramiento tenés mayor liberación de neurotransmisor 1. Bien. sí. Entonces vos sabés que el estiramiento va a generar una mayor liberación de neurotransmisor, que eso depende de la cantidad de potenciales de acción que se generaron en ese axón. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces subí. Voy al grafiquito ese. Entonces vos lo que sabés es que el mayor estiramiento te tendría que generar una despolarización. Que es lo que Claro, vos estabas graficando recién. Bien. Lo que es importante ahí con la cuestión temporal es que, a ver, déjame, si querés, si me dejás que haga yo que comparta mi pantalla. Se la ve acá, confusión, sí, la confusión principal es porque en el caso del axón, o sea, de los potenciales de acción, siempre tienen la misma amplitud. bien, Entonces, cuando está. ocurre una despolarización en uno de los extremos, digamos, sí puede tener como una mayor amplitud. Vos lo que tenés, en principio, es esa neurona, que si no recuerdo mal era así, bien. Vos corregime, Meli, si te acordás algo, ¿no? Y acá está sensada estiramiento. Bien. Entonces te pedía que grafiques cómo es el potencial de membrana en esta región. Que vendría a ser un potencial de receptor. Vos lo que tenías como dato era que a mayor estiramiento tenías mayor liberación del neurotransmisor. Por acá. Bien. Entonces, pero vos tenés que graficar el potencial de receptor que ocurre en esta región. Entonces, ahí teníamos que recordar cómo era la forma del potencial de receptor y te daba como base que tenías con un estiramiento así, con un estiramiento un poco así. ¿Bien? Sí, ¿Se escucha así? sí, sí. Entonces, algo importante ahí que tenías que tener en cuenta es la cuestión temporal.
¿Bien? Que si este es el estímulo de estiramiento, el potencial de membrana en esta región, acá, no puede empezar antes. ¿Bien? Eso no puede ocurrir así. Porque no estuvo el estímulo todavía. Entonces el potencial de receptor va a comenzar a despolarizarse cuando ya ocurre el estímulo. Dependiendo de cómo sea el receptor, este puede bien o caer antes de que termine el estímulo o caer una vez que finalice el estímulo. ¿Bien? Pero lo que no puede ocurrir es que comience antes. Eso es importante por ahí porque vos lo estabas graficando, yo calculo que en el programa que estabas haciendo, bueno, hiciste lo que pudiste, pero es importante que no lo grafiquen de antes. ¿Bien? Bien, sí fue esquemático, ¿no? Sí, no, pero bueno, es un detalle que para comprender cómo es que lo que está generando la despolarización es el estímulo y no ocurre la despolarización antes. Eso es una de las cosas. La otra de las cosas es que vos lo ponés como despolarización y es correcto porque vos tenés este dato. Vos sabés que a mayor estiramiento hay mayor liberación de neurotransmisor. Entonces, este estímulo tiene que ser un estímulo excitatorio. ¿Bien? Entonces, a mayor estímulo tiene que generar una mayor despolarización. Y una mayor despolarización en esta zona va a generar que aumente en el axón la frecuencia de potenciales de acción. Y eso va a generar un aumento en la liberación del neurotransmisor. ¿Se entiende? Nico, una cosa Sí. para que, bueno, ahora quedaron pocos alumnos, pero para que sepan, no veo la... cuando ustedes dibujen esto, lo pueden hacer con las herramientas que tengan, lo pueden hacer también a mano y Sí, sacarle lo una que sea muy detallado, o que entiendan que no queda claro en un dibujo, háganlo a mano, le sacan una foto, lo pegan en el archivo, no se compliquen si no tienen un PowerPoint o no tienen Word, lo hacen a mano y le sacan una foto. Lo que tiene que ser es claro, que digamos esto que les decimos, si son todos iguales, los potenciales de acción son todos iguales. Y si vieron que no le salieron todos iguales, ponen que entienden que son todos iguales. Perdón, se ve que ya es la hora de fin de consulta. Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya sé que ya estamos por terminar, es rápida. Sí. Si en ese caso nos hubieran pedido graficar el cambio de potencial de membrana en el axón, ahí lo que tenemos que haber graficado era una mayor cantidad de potenciales de acción a medida que el estiramiento era mayor. Exacto. Hubiese puesto, si en vez de graficar esto, hubieses puesto, te hubiésemos preguntado, ponele, esta es la condición basal, no sé, con esta frecuencia de potenciales de acción. Bien. Claro. Si tengo una condición donde tengo un mayor estiramiento, la condición sería, bueno, algo con mayor frecuencia de potencial de acción. Bien. Claro, en ese mismo tiempo, una mayor cantidad de potencial. Una cosa que nosotros siempre les recomendamos es, para que se note bien, es si ustedes tienen esta situación, como basal, una situación en la que aumente la frecuencia de potencial de acción, estaría bueno, por ejemplo, si le ponen
al medio ahí, y eso ven que aumenta la frecuencia potencial de acción. Claro, O lo está bien, mismo, porque lo importante es mantenerlo del tiempo. claro, lo del tiempo, y bueno, y que obviamente cada potencial de acción sea igual que el anterior, porque son todos iguales. Lo mismo, si en realidad baja el estiramiento o baja el estímulo, tendríamos que tener una frecuencia disminuida. Entonces, en el mismo tiempo, en vez de tener 3 como teníamos en el basal, tenemos 2. Claro, perfecto. Eso era. Dependiendo de la zona que nos pida graficar, vamos a Pero tomar eso ese sería gráfico acá, mejor. en esta zona o en esta zona, en el axón. Claro, sí, sí. Lo que estábamos graficando antes es el potencial de receptor que ocurre en la membrana sensora del estímulo. Y si nos hubieran pedido la membrana terminal, en el otro lado, Acá. sí, ahí. Y lo que pasa es que acá ustedes no van a tener una variación del potencial de membrana, salvo en la última región que tienen. Acá, hasta acá tienen potenciales de acción, y que esto después de acá provoca la entrada de apertura de canales de calcio, y acá lo que se visualiza es liberación de neurotransmisores. Claro, está bien. ¿Bien? Listo. Pero bueno, acá, si se les pediría acá, en general no pedimos acá, pero en esta región tendría que ser una despolarización. Ahí si lo quisieran dibujar es eso, es una cosa graduada. Lo que ustedes tienen que entender es que una frecuencia de potenciales de O sea, acción, sería algo así, claro, a una frecuencia, por ejemplo, no sé, a esta. La despolarización que se observa en esta región será algo así, a esta que es menor, la despolarización será menor. Está bien. Se comporta como en el caso receptor. Sí, sí, similar al receptor, sí. Claro, sí, mira el receptor. Listo. Perfecto, eso era. Y una pregunta más. Siempre que yo sepa que el potencial, o sea, que al unirse a un receptor se despolariza, yo siempre podría asumir que cuanto más receptor, más despolarización, o sí necesito confirmarlo. ¿Se entiende lo que digo? Siempre que yo sepa que al recibir una señal la membrana se Sí. despolariza, o sea, que es excitatoria, puedo concluir que cuanto más neurotransmisor, más frecuencia de potenciales de acción. A ver, va a tener un límite, obviamente, pero nosotros lo que sabíamos en este ejercicio era que la cantidad de neurotransmisor estaba aumentando. Teníamos un Eso te estado. digo, sin saber eso, simplemente sabiendo que se trata de un potencial excitatorio, igual no podría concluir que al haber más estiramiento va a haber una mayor despolarización y una mayor frecuencia de potenciales de acción. Solo Sí, sabiendo que es excitatorio. sí, eso sí. Bueno, o sea, va a tener un límite dado por la máxima frecuencia de potencial de acción que se pueda desarrollar en el tiempo, que va a ser un límite físico, digamos. O sea, el límite va a ser aquel que permita que se desarrollen los potenciales de acción. O sea, que tenga un potencial de acción al lado del otro. Ese va a ser el límite superior, digamos. Bien. pero lo que decís está bien, si vos sabés que es excitatorio, va a ser más despolarización y mayor frecuencia de potenciales de acción. Lo que pasa es que lo que tenés que saber es eso, si es excitatorio o no. Digamos. Bueno, yo diría que damos por cerrada la clase de consulta y bueno, nos vemos el martes. El martes Del tenemos... examen ya les comentaron que lo subimos hoy a la tarde, la Sí. actividad. Ahí les explicamos. Y a ver, Ailén, sí, decime, Ailén. Consulta, profe, estuvieron grabando por lo que veo. Sí. ¿Esto lo van a subir? Porque yo llegué tarde, porque tenía clases, por eso pregunto. No, grabamos toda la clase, así que ahora después se las paso a Nico para que las ponga junto a las clases que grabamos. Así Bien, muchas gracias, Lucía. hay varias respuestas de músculo y eso que les van a servir.
Bueno, gracias a todos por venir y bueno, nos seguimos viendo por este canal. Chao chicos, buen fin de Chao, semana gente. para todos. Hay saluda para mí. Sí. No quería ser menos. No quería ser menos. Dios.